Los sitios web del gobierno que cuentan con el dominio gov.ui sufrieron una caída masiva. El grupo de hackers conocido como gov.et se atribuyó el ataque. Se trata del mismo grupo que semanas atrás hackeó otras webs estatales. En uno de esos ataques, de hecho, publicó el número de teléfono personal del presidente Yamandu Orsi y en otro filtró datos internos del Ministerio de Desarrollo Social. Vamos a estar hablando sobre estos ciberataques, cómo actúan los grupos de hackers, qué es lo que está ocurriendo ahora, y para eso recibimos al experto en ciberseguridad, Mauricio Campiglia. Mauricio, bienvenido, ¿cómo te va? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Muy buenos días. Muchas gracias por estar acá. ¿Qué está pasando? es la pregunta que queremos poner sobre la mesa. Para nosotros estamos en zafra. Para los que trabajamos en eso estamos en zafra. Para el ecosistema de ciberseguridad estamos en un momento un poco álgido. Digamos, no estábamos acostumbrados quizás en Uruguay a tener tanta cantidad de ataques tan juntos, tan seguidos. No es que no los hubiera, pero lo que pasa es que estos últimos han tomado notoriedad, ¿no? Han salido más a la prensa, conocemos más. Ataques tenemos a cada rato, pero no son quizás tan conocidos o no tienen un perfil tan alto. Lo que está pasando es que están más activos en la región que lo que teníamos antes, quizás. Ahí está. Capaz que, por las dudas, por si a mí me faltó algo en la introducción, los hitos de los ciberataques importantes que tienen mapeados, ¿cuáles serían? ¿A quiénes? En los últimos días, exacto, sí, o los grupos que están actuando. Bueno, grupos, sí, la de grupos es difícil de saber, pero además tenemos que tomar cuáles son los diferentes tipos de actores que tenés para poder hablar de los grupos, porque tenés atacantes que son jugadores solitarios, tenés atacantes en grupos más o menos desorganizados, tenés atacantes que están muy bien organizados, están bien pertrechados, que van por un fin económico o por un fin de hacktivismo. Lo que estamos viendo en estos días es más hacktivismo que el fin económico. Pero han habido varios ataques. El problema es decir a quién atacaron, que es algo que yo no puedo hacer. Pero los que han cobrado notoriedad son esos que tú mencionaste y que en general los grupos que están por detrás parecerían ser grupos hacktivistas. Pero hemos tenido... lo que sí te puedo decir es que de octubre a diciembre nosotros por lo menos participamos en 6 con motivaciones económicas. Y de enero a lo que va de marzo ya vamos en 10. Algunos con motivaciones económicas, algunos con motivaciones de pasar su mensaje de hacktivismo. Y en esos casos, ¿los mensajes a qué apuntan? ¿Qué es lo que buscan los hacktivistas, que me imagino que pueden tener distintos cometidos? Bueno, no han dado un mensaje claro, solo han dicho lo que conocemos públicamente. Ponen en el mensaje, son todos corruptos, van a saber lo que es bueno, no saben hacer las cosas. Esos son los mensajes que han tenido estos últimos ataques. Y para ello exponen a figuras de relevancia. No expusieron solo al presidente, también expusieron al director de ciberseguridad de AGESIC en un momento. Y eso es claramente tratar de entregar un mensaje, no tiene otro objetivo, porque no hay un rédito económico detrás. Es un podemos hacerlo, entre otras cosas, además del mensaje político eventualmente. Muchas veces ese podemos hacerlo sirve para las internas de ellos, para poder decir... yo soy capaz de, y si me quieren contratar servicios de ese tipo, lo podrían hacer porque yo soy capaz de hacerlo. ¿Y ahí qué pasa? Perdón, no entendí. Si te quiere contratar, ¿quién? ¿El propio Estado? No, estamos hablando de delincuencia. Claro, por eso digo, yo soy capaz de ¿cómo va a robar decir? un banco. No me cerraba el ejercicio. El ejercicio es, yo soy capaz de robar un banco, te muestro que pude robar una sucursal pequeña, si necesitas mis servicios, podrías tratar de contactarme. Eso es a veces el mensaje que hay. Para otros delincuentes. De algunos de estos ejercicios, Bien, digamos. Perfecto. Ahí está. Mi duda es si es que ellos son muy buenos o que nuestras webs estatales están muy poco protegidas. O las dos. Las dos cosas. ¿No? Es una pregunta difícil de responder sin herir a una u otra parte. Los últimos ataques quizás no tuvieron las capacidades técnicas más avanzadas. Esa es la realidad. Algunos de los incidentes en los que estuvimos involucrados tuvieron capacidades muchísimo más avanzadas de evasión de controles y de captura de información mucho más delicada, en la que hubo que negociar cómo se salía de la situación. Para recuperarla. Para poder recuperar la información o para poder, bajar el daño. La realidad es que estos últimos no han tenido ese nivel no han mostrado ese nivel técnico en el ataque.
De todas formas, no es ni que sean tan buenos ni que estemos tan mal parados. Uruguay ha hecho un montón de cosas en tal sentido. El tema es que, por nuestro tamaño, hay un tema presupuestal. Esto se gana muchas veces en la cancha presupuestal. Hay gente buena trabajando, hay gente que quiere hacer las cosas bien, hay gente tratando de hacer los esfuerzos. En algunos lugares hay presupuesto puesto para digamos, las defensas. La realidad es que, digamos, es una batalla en la que, para que no suceda nada, que ya abandonamos bastante la idea de que no suceda nada. Eso tenemos que tenerlo claro, lo tenemos que tener claro todos. No estamos hablando de que nunca nos va a pasar. La pregunta es cuándo nos va a pasar y cómo nos volvemos a levantar cuando nos pase. Porque ellos están todo el tiempo tratando de romper las barreras y los defensores estamos todo el tiempo tratando de que esas barreras no sean pasadas. Pero no significa que ellos tengan éxito el 100% del tiempo, porque se están frenando ataques continuamente, ni significa que nosotros tengamos fracasos la mayor parte del tiempo. Entonces, es un delicado balance en el que estamos continuamente digamos, en pugna y, por tanto, digamos, en algunos momentos son más notorios sus éxitos y en algunos momentos los éxitos de los defensores no son tan notorios porque no salen en las noticias. Y hablamos de grupos de delincuentes exclusivamente uruguayos. ¿Hay componentes internacionales? ¿Hay respaldo internacional en su trabajo? ¿Cómo está esto? No sé si estamos hablando de GovTH o si estamos hablando de los grupos en general. En Uruguay nosotros estamos teniendo ataques de llaneros solitarios, en algunos casos gente que solo quiere demostrar que está probando cosas. Tenemos grupos más o menos desorganizados. Este caso en particular parecería ser un grupo no con un nivel de delincuencia avanzado ni con una financiación importante, solo con digamos, sus habilidades. Y tenemos grupos de delincuentes que tienen un comercio detrás de los ataques. Y es ahí donde nos preocupa más, digamos, porque este tipo de cosas molestan, este tipo de cambios en las páginas web y de información que se filtra molesta, pero estrictamente hablando, digamos, los ataques que le pegan a la información más sensible y más delicada serían los que más nos preocupan. Y ahí las motivaciones generalmente son más económicas y hay financiación y los grupos son internacionales. Y ahí ustedes tienen que negociar, o sea, han tenido que negociar económicamente con los grupos para que devuelvan la... La negociación siempre es parte del ejercicio, digamos, la negociación siempre es parte de la respuesta ante un incidente, porque uno tiene que saber qué es lo que tiene quien está del otro lado. Sí. Que se pueda pagar o no es una decisión que normalmente toma la gente y a veces se toma previamente, a veces se toma en caliente frente a los hechos. Tampoco es bueno decir siempre se paga, ni hay que pagar, ni no hay que pagar. La decisión esa depende de la persona que tiene esa situación en ese momento. Lo que sí es cierto es hay que hablar con los delincuentes para ver qué es lo que tienen y saber cuál puede ser el daño potencial. Eso sí hay que hacer. O sea, en realidad lo que se debería decir es no hay que pagar nunca, pero no siempre se puede lograr porque a veces acceden a información muy sensible para el cliente o el afectado que no le queda otra. Depende mucho quién esté del otro lado. Yo soy un convencido de que el Estado no paga nunca porque no tranza con este tipo de situaciones, pero si un privado se ve muy apretado, no sé cuál sería su reacción o su respuesta. ¿El Estado no paga nunca? Lo que sí, negociamos. ¿No paga nunca el Estado? No se han dado casos. Eso habría que preguntarle a la persona que estuvo entrevistada antes. Eso hay que preguntarle a la persona que estuvo entrevistada antes. Lo que sí sabemos es que hay que negociar, hay que hablar con ellos. ¿Por qué? Perdón, me quedé pensando. ¿Por qué a la persona que Porque estuvo? yo no tengo esa información, digamos. Uno llega hasta el momento en el que presenta toda la información a quien está siendo atacado, pero yo no sé cómo termina eso. Bien, más allá de las... ¿Querías preguntar sobre eso? No. ¿Te queda la duda? ¿Estás hablando de Ignacio Muncho o del legislador? No, estoy hablando de que eso hay que preguntárselo a alguien que esté en la gestión del esfera Estado. estatal, en la gestión del Estado. Está claro. Digamos. Bueno, más allá del trabajo que hacen las instituciones y las empresas en esta materia, ¿cómo podemos hacer las personas para poder reducir la exposición a los ataques o tener algunos consejos en materia de ciberseguridad personal? Esa es la pregunta que más me gusta de la entrevista porque, digamos, lo que me gustaría dejar en claro es que no es que no tengamos nada que ver en todo esto. Somos actores en todo esto. ¿Por qué? En 8 o 9 de cada 10 casos en los que estuvimos involucrados hay credenciales e identidad digital involucrada. Y como personas
la protección de la identidad digital debería ser nuestra principal preocupación en tal sentido. No es que necesitemos ser expertos en ciberseguridad. Yo, una de las cosas que siempre hago hincapié es no tenemos que pedir que el usuario sea un experto en ciberseguridad, pero sí un poco de higiene normal. No creo que haya mucha gente que no conozca a alguien que le tomaron la cuenta de WhatsApp o de Facebook, o que tuvo algún incidente, o que le robaron todos los fondos de su cuenta bancaria. Y generalmente detrás de eso hay algún cuento del tío, hay alguna acción que tomamos imprudentemente o porque nos convencieron o nos engañaron. Entonces, como personas lo que más necesitamos hacer es cuidar nuestra identidad digital. Si tenemos un segundo factor de autenticación, cuando nos dicen te mando un SMS o poner un código adicional, habilitarlo para que no sea solo una clave lo que tenemos que poner. Si vamos a poner claves, que no sean claves que puedan, que sean muy triviales o que estén muy relacionadas con nosotros. Si nos piden, pasame el código, los códigos que nos piden, los bancos nunca nos van a pedir un código, los servicios nunca nos van a pedir que le pasemos el código, excepto que estemos nosotros. Una llamada no debería terminar en que entreguemos uno de los códigos que nos llega al celular. No son las cosas normales de higiene que podemos hacer como personas, digamos, porque estamos involucrados en la parte de que lo que pasa es que como personas nosotros muchas veces no creemos que la información que tengamos sea valiosa para alguien. Y en realidad lo que es valioso para estos atacantes, y es una tendencia que se está viendo desde el año pasado y que está creciendo bastante fuerte, es lo más valioso que tiene esta gente es justamente nuestras credenciales. O porque somos personas creíbles para nuestro entorno y entonces pueden ampliar el círculo de gente a la que pueden atacar, o porque nuestras credenciales están siendo usadas en sistemas de empresas a las que ellos quieren llegar. Entonces hay un negocio detrás de la venta de credenciales de personas, y lo que tenemos que hacer como personas es justamente tratar de cortar o dificultar que ese negocio florezca. Vuelvo un poco antes a los ciberataques porque uno de los que me llamó la atención se hackeó en su momento a GESIC, que entiendo que es como, no entrar a robar una comisaría, es como entrar a robar una jefatura o al Ministerio del Interior. Se supone que es parte de quienes mayor cuidado tienen que tener por esto. ¿Se sabe ahí qué pasó? Bueno, algunos de los problemas que hubieron fueron una negación de servicio distribuida. Y una negación de servicio distribuida en un país como Uruguay es difícil de poder contener. En general se puede minimizar el problema, pero es difícil que podamos reaccionar porque esto es como si yo tuviera buen armamento, pero me viene un malón de gente porque no le gusta mi cara. Entonces, por un rato los puedo frenar, pero si es mucha la cantidad de gente que me quiere hacer algo, es difícil que yo pueda sostenerlo mucho en el tiempo. Así que el fin de semana le pasó algo de eso. No son ataques de complejidad alta, de hecho son ataques, no digo triviales, pero no son ataques con un nivel técnico importante. Lo único que hacemos es, ya que entre 5 le estábamos pegando y le estaba sufriendo, juntemos 5 más y entre los 10 lo matamos. No es una cosa técnicamente avanzada, pero eso lo que sucede es que saca de línea a los sitios de gobierno y a GESIC en particular tiene algunos servicios que son centrales para el resto de los sitios, como por ejemplo la resolución de DNS de Gubuy. Entonces, si ese servicio está siendo atacado por un ataque masivo, coordinado, es difícil que no lo sintamos desde la perspectiva del ciudadano. Y para GESIC es difícil que pueda poner, o sea, el grado de inversión necesario para poder frenar eso es tan alto que no justifica que por ese tiempo en el que está sufriendo ese ataque se haga ese grado de inversión. Exacto. Mauricio Campiglia, muchísimas gracias por estos minutos. Por favor, muy amable, gracias. a ustedes. Bien, nos tenemos que ir, no sé si